Ya nos falta poco para terminar este subtema. Las 2 semanas anteriores estuvimos meditando respecto de las pruebas que existen de la salvación. Una persona puede ser probada respecto si verdaderamente es o no salva. En primer lugar, el cristiano verdadero disfruta de la comunión con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, y también tiene comunión con los demás hijos de Dios. La segunda prueba de la salvación genuina es el ministerio del Espíritu Santo en el corazón de la persona que ha sido salvada, y se alegra de su salvación, se alegra del conocer la palabra de Dios, puede comprenderla y produce fruto en su vida. La tercera prueba de la salvación es la respuesta de Dios a sus oraciones, y no solo eso, sino que la persona que verdaderamente salva ora de acuerdo a la voluntad de Dios. La cuarta prueba de que un cristiano es verdadero es que ansía el regreso de Cristo. ¿Y por qué ansía el regreso de Cristo? Porque ama a Cristo. No ve el regreso de Cristo como una angustia, como una aflicción, sino como un anhelo, como un gozo por el amor que le tiene. La quinta prueba de salvación verdadera es el discernimiento espiritual. El verdadero cristiano entiende la Escritura. Y el verdadero cristiano no solamente entiende la Escritura, sino que también discierne si lo que alguien le enseña es correcto o incorrecto, porque, por supuesto, conoce la Escritura y es guiado por el Espíritu Santo. La sexta prueba de que una persona es verdaderamente salva o cristiana es que reconoce de una manera correcta que Dios es santo, pero también que Él es pecador. Reconoce que Él es pecador y esto produce en Él dolor. Pero no solo dolor, sino también confesión. El verdadero cristiano no solamente siente dolor cuando peca, sino le confiesa a Dios sus pecados y cambia su conducta. No solamente se pone a llorar y al otro día vuelve a hacer su mismo desastre. El verdadero creyente cambia su conducta. Y hasta ahí nos quedamos la semana anterior. Todo esto ya lo vimos. Si te perdiste de algo, pues búscalo ahí en el canal de YouTube y ahí están las predicaciones en orden. Nos quedamos hasta aquí. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, como vimos la semana pasada, nosotros confesamos a Dios nuestros pecados no para que Dios nos perdone, sino porque estamos seguros de que Él ya nos perdonó. Tenemos la seguridad de que Él ya nos perdonó y esto mismo nos causa dolor. Nos causa dolor saber, por lo menos a mí, que a pesar de mis pecados, Él murió en la cruz. A pesar de saber lo que yo iba a hacer, Él ya me perdonó. Precisamente por eso le confieso mi pecado, porque reconozco lo malo, lo ingrato que soy con Él, que a pesar de mi pecado y a pesar de que Él sabía que iba a pecar, no por eso se detuvo y no por eso no fue a la cruz. Por lo tanto, yo siento dolor por haber ofendido a Dios, siento dolor por tener un mal pensamiento o una mala palabra, y le agradezco a Dios porque a pesar de mis errores, Él murió por mis pecados. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada y ahora vamos a ver la séptima prueba de que una persona es verdaderamente salva, de que una persona es un verdadero cristiano. 1 Juan 3:9 dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, no puede, porque ha nacido de Dios. Aunque es un ejemplo que ya les he compartido a ustedes en más de una ocasión, vale la pena repasarlo. Como lo dice Pedro, hay cosas que ya les he dicho, pero a ustedes les conviene que las repase.
Hay una diferencia entre hacer algo ocasionalmente o practicarlo. Por ejemplo, yo no practico fútbol, pero a veces lo juego. Juego fútbol, pero no practico fútbol. En alguna ocasión he llegado a jugar básquetbol, pero yo no practico básquetbol. Hay cosas que se practican, es decir, que se hacen de manera cotidiana, constante, común, continua. Eso es la práctica. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, no dice que el cristiano nunca peca, sino que dice que no practica el pecado, que no lo hace de manera constante, continua, permanente. Entonces, el cristiano verdadero, la persona que es verdaderamente salva, no peca de manera continua. Si tú ves a una persona que dice una grosería y el otro día dice groserías, y el otro día dice groserías, y el otro día dice groserías, no es cristiano, no es salvo. Es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios. Porque está practicando el decir palabras groseras. Esa es su práctica. La persona que ofende continuamente a otro no es un cristiano, porque su práctica es ofender. Esa es su práctica. La persona que no perdona no es un cristiano, porque su práctica es no perdonar. La persona que guarda rencor no es un cristiano, no es salvo, nunca lo ha sido. La persona que verdaderamente es salva peca menos y cada vez menos y cada vez menos. A lo mejor anteriormente entiende que no es correcto para su cuerpo fumar y entonces a lo mejor antes se fumaba 20 cajetillas y hoy se fuma un cigarro, posiblemente. O a lo mejor antes decía 100 groserías y hoy dice 3, de pronto se le chispotea. Pero no es alguien que dice siempre las mismas o siempre igual, sino que el pecado va hacia abajo y la santidad va hacia arriba. Ese es el verdadero, la persona que es verdaderamente salva. La persona que es verdaderamente salva no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, él va a ir teniendo victoria sobre sus pecados. Si antes era una mujer bien chismosa, ahora es menos chismosa. Antes se enteraba de 20 cosas y las 20 que iba a esparcir, ahora nada más esparce una. Bueno, ponle 3. Pero a lo mejor en un mes o en 2 ya nada más hace una. Bueno, y a lo mejor en una ya ningún chisme. Vaya, qué bueno. Va avanzando, va dejando atrás lo malo. Va teniendo victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Practica una persona el pecado, es del diablo, no es de Dios. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo en ti, en tu mente, en tu corazón. Entonces, independientemente de lo que una persona confiese públicamente, me ha tocado con tristeza, lo digo, porque francamente no me da ninguna alegría, me da tristeza, me da vergüenza. Y normalmente pienso, bueno, ¿qué es lo que dije mal? ¿Qué es lo que no enseñé? ¿Qué es lo que a esta persona no le enseñé? Porque esta persona después de bautizarse sigue en lo mismo o peor. Hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que sí dependen de mí. Precisamente por eso me dicen, oye, ¿por qué el estudio de bautizarse ahora se tarda más? Pues porque trato de corregir mis errores. Porque si vi que algo había necesario decirlo, pues ahora hay que decirlo. Oye, pero empezamos con una unidad y luego con 2 y luego con 3 y luego con 4, ya llevamos 7. Pues claro, no puedo ser el mismo. Porque si no, sería yo un enano espiritual si diera exactamente lo mismo que di hace 5 años o hace 10. Y no quiero ser un espiritual enano, ni tampoco quiero que ninguno de ustedes lo sea. Pero de nuevo me doy cuenta que hay personas que vienen y confiesan públicamente que son salvos, pero su vida no refleja que son salvos. Por lo tanto, pienso, tal vez esta persona ni siquiera es cristiana. El Espíritu Santo no vive en él, no vive en ella, porque dice una bola de majaderías. Porque es mentirosa, porque es chismosa, porque es conflictiva, porque es una irresponsable. Y veo personas que son muy irresponsables.
Y sé de personas que son muy irresponsables y entonces me pregunto, chispas, ¿Dios será salva? Pues a lo mejor no, porque no muestra un cambio. No hay cambio. El patrón ininterrumpido es pecar. El patrón ininterrumpido es falta de compromiso con Dios, falta de fidelidad a Dios. Practica el pecado, entonces yo creo que no es de Dios. Tal vez esa persona es del diablo. Aunque en algún momento dijo que era de Dios, no lo es. No ha perdido su salvación. Su vida diaria nos demuestra que no es un hijo de Dios, sino es un hijo del diablo. Eso es lo que muestra su vida diaria, porque practica el pecado. Y entonces, lo que marca a un hijo del diablo es la práctica del pecado. Ahí está. Muchas personas verdaderamente, aunque con su boca confesaron que Jesucristo es Dios, con sus obras lo niegan. Con sus obras lo niegan. Por eso dice la Escritura, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Juan es bien reiterativo porque ya lo acaba de decir y nuevamente lo dice. Lo dice una vez y otra vez y otra vez. El que ha nacido de Dios no puede pecar, no puede practicar el pecado. No dice no peca, dice no practica. Creo que ya les quedó claro la diferencia entre hacer algo y practicar algo. No lo practica, no es su práctica, no es su día a día, no es su semana a semana. No lo es. Así distinguimos, así distinguimos. Entonces tú ves a dos personas y dices, hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 10 años dijiste que eres cristiano, pero lo que se ve, lo que se distingue es otra cosa. Yo te distingo como un hijo del diablo, como una hija del diablo. Eres una hija del diablo. No hay distinción. Tú no haces una diferencia, no eres una diferencia. Y Dios quiere que en este mundo hagamos una diferencia. Si no estás haciendo una diferencia, posiblemente no eres salvo. Pero te tengo una buena noticia. Estamos teniendo un estudio, estás invitado a las 12 del día, para que conozcas a Dios, para que lo aceptes, para que cambies, porque posiblemente ni siquiera has entendido quién es Dios. Posiblemente no has entendido quién es Dios, ni tampoco has entendido quién eres tú. Hijo del diablo, tienes la oportunidad de ser salvo. Hija del diablo, Dios ha venido para destruir las obras del diablo, tu padre, para darte una vida nueva, una vida diferente, para que tu eternidad no la pases en el infierno, sino en la presencia del Señor en el paraíso. Ahí está la invitación. El que no practica la justicia no es hijo del Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios ama a su hermano. El hijo de Dios no ofende a su hermano. Tú ves a una persona que ofende y ofende y ofende continuamente, no es hija de Dios. Dice el Señor a través de Pablo a la carta de los Romanos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Precisamente por eso te decía un rato, posiblemente tú estás muerto, todavía no has vivido. Dios te da la oportunidad. Vuelve a la vida, vive. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué el pecado nos domina? Porque nosotros le ofrecemos nuestro cuerpo. Nosotros le abrimos la puerta al pecado. Nosotros le damos la oportunidad de que entre. Le decimos, pásale, bienvenido. Pásale. Vemos a una persona que no tenemos que ver y le decimos, pásale.
Hay un negocio que no tenemos que hacer, le decimos, pues venga el negocio. Hay una palabra que no tenemos que decir y le abrimos la puerta a palabras, a pensamientos, a acciones. En vez de ofrecer nuestro cuerpo a Dios, se lo ofrecemos a todas esas cosas que no se la tenemos que ofrecer. Y entonces nuestro cuerpo es un instrumento de la muerte. Pero no debe ser así. Por eso dice Pablo, más bien, en lugar de eso, su cuerpo ofrézcanlo. Ofrézcanlo como aquellos que han venido de la muerte a la vida. Porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. A lo mejor no te has dado cuenta, pero eres pecado de las malas palabras, eres esclavo de las malas palabras, eres esclavo del chisme, eres esclavo de la tranza, eres esclavo de una mala alimentación, eres esclavo de un vicio, eres esclavo de algo. ¿Y por qué eres esclavo? Porque le obedeces, porque le obedeces. Por eso dice el Señor, no sean vencidos por la carne, ¿verdad? Pero de pronto ves el caso, ¿verdad? Y te dice, ven, muéveme, y ahí vas. Y le obedeces y dices, échame otros 10. Pero si somos el país número 1 o de los 3 primeros en muerte por obesidad y sobrepeso y le seguimos entrando bien recio a las carnitas. Estamos entre los 3 primeros lugares en muerte por azúcar, por glucosa y le seguimos entrando como locos a las aguas negras. En vez de una cucharadita de azúcar le echas 3 o 4. Y después dices, ay Señor, ¿por qué? Ay, pues quién sabe. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, y todavía tenemos el descaro de preguntar, ay Señor, ¿por qué? Ay, oren por mí, por favor. Pues voy a orar por ti, pero para que Dios te cierre la boca. Aunque eso no es lo que más contamina al hombre, sino lo que sale por su boca. Porque de pronto nos soltamos a decir malas palabras. Dice Santiago, eso no puede ser así, hermanos míos. No es posible que de una misma boca puedan bendecir a Dios y a los pocos momentos insultar al esposo, a los hijos, al vecino, a la suegra o a quien sea. Eso no puede ser así. De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Eres un esclavo de la mala palabra, porque de tu boca sale lo que abunda en tu corazón. Y entonces, recordemos que el Señor Jesucristo se ofreció en una cruz para salvarnos. Nos ha hecho libres del pecado. Por lo tanto, una persona que está atrapada en el pecado no es libre, es esclava del pecado. La persona que no ha salido de su pecado, de nuevo, no es libre, por lo tanto, no es salva. La persona que está atrapada, por decir algo, en las majaderías, no es salva. Es esclava de eso. No es salva. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino el Señor? Para liberarnos del pecado, de la muerte, de la influencia del diablo, de la ira de Dios. Pero como tú sigues haciendo no la voluntad de Dios, sino la de tu carne, como no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la del diablo, por lo tanto, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, eres una esclava o un esclavo, no has sido liberado, porque el que ha sido liberado es verdaderamente libre, no es medio libre, porque Dios no nos medio liberó, Jesús no te medio salvó, Jesús no te medio liberó, te salvó, punto. ¿Estás sirviendo al pecado? ¿Eres esclavo del pecado? Igual a hijo del diablo.
¿A quién sirves? ¿Sirves a Dios? Excelente, fabuloso. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. No sirvo al pecado, mi boca no sirve al pecado, mis manos no sirven al pecado, mis órganos sexuales no sirven al pecado, mis ojos, mi boca, lo que hoy no sirve al pecado, sirvo a Dios. Cuando una persona es regenerada, cuando el pecador es regenerado, entonces se rompe el dominio del pecado que tenía sobre su persona. Eso se rompe. Las esclavas, las cadenas de esclavitud, ¡pum!, se rompen. Y entonces ahora la persona ama algo diferente. El pecado permanece en nosotros, pero ya no lo amamos, porque vivimos en un cuerpo pecador. Y en efecto tenemos el pecado ahí, pero no amamos el pecado. El amor al pecado se ha hecho pedazos, se ha desaparecido. El verdadero cristiano entonces no es esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia. Y ya no ama al pecado, sino que ama la justicia. Ya no ama al diablo, ama a Dios. Cambia su amor. Dice Juan, y esta es la octava prueba de un verdadero cristiano. Dice Juan en el capítulo 2, 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos. En otras traducciones, si guardamos sus mandamientos. La octava prueba de un verdadero cristiano es que conforme sus patrones de pecado van decreciendo, su obediencia aumenta. Ahora, puse ambas traducciones más comunes. ¿Por qué? Porque en guardar es no solamente guardar algo en un baúl y dejarlo botado, no, es tener el cuidado, hacer las cosas con cuidado, con esmero, guardarse de cuidar, guardarse de obedecer, tener el cuidado de obedecer. La persona que verdaderamente conoce a Dios tiene mucho cuidado de obedecer a Dios, está pendiente de obedecer a Dios. Entonces, la persona obedece a Dios con su corazón, con su pensamiento, con sus manos, con todo lo que es, con sus sentimientos. Jesús se dirigió en Juan 8:31, dice, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es solamente si escuchan y ya. No. La verdadera salvación es no solamente aprender, sino mantenerse fiel en la enseñanza. Mantenerse fiel en la enseñanza. Esa es una de las 4 disciplinas espirituales de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, para los que no se acuerdan, mantenerse fieles a la enseñanza dada por los apóstoles. Orar, mantenerse fieles a la oración, mantenerse fieles a congregarse. No es que vengo un domingo sí, 3 no, o uno sí y uno no, o uno sí y luego 5 meses no. Mantenerse fieles a congregarse, mantenerse fieles a compartir la Santa Cena. 4 disciplinas espirituales están en el libro de los Hechos. Esas son las 4 disciplinas espirituales. Es algo que una persona que es el verdadero creyente hace no una vez cada que se le ocurre, sino lo hace continuamente. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Tenemos el discípulo verdadero y el chafa, el simi, el casi, pero no. Es el mismo, pero más barato. Pues en realidad no es lo mismo, ¿verdad? Es el que no sirve, es el que no funciona, es el que aparenta ser. Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos muchos esto no lo podemos desligar. No podemos desligar esto. Son verdades unidas.
El verdadero discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas. El verdadero discípulo conoce la verdad. El verdadero discípulo es libre. Por eso les decía hace un momentito, si una persona no está liberada del pecado, ¿qué crees? No es salva. No es un hijo de Dios. Entonces, si tú estás siendo del esclavo, entonces te tienes que dar unas cachetadas y decir, a ver, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Será que sigo siendo un hijo del diablo? ¿O soy un hijo de Dios desobediente y cochino? Me tengo que sacudir de eso, lo tengo que hacer a un lado, lo tengo que botar. Continúa el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice, ¿quién es el que me ama? Es una pregunta. ¿Quién me ama? En alguna ocasión, si yo vengo y te pregunto, oye, ¿amas a Dios? Muy posiblemente vas a decir, ay, sí, 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 sí. Y el Señor Jesús aquí responde a la pregunta que Él mismo hace. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Hacer suyos. Esto es de suma importancia. Algunos ejemplos. Somos jovencitos, estamos en casa y de pronto tu mamá te manda a lavar los trastes. Es un mandamiento de tu mamá, lava los trastes. La persona que ama a su mamá no dice, hoy tengo que lavar los trastes. La persona que ama a su mamá dice, yo quiero lavar los trastes. Hace suyo el mandamiento. Un varón de Dios, un varón que ama a su familia no dice, oh, otra vez, irme a trabajar para esta bola de flojos. No. El varón que ama a su familia se levanta y dice, yo quiero ir a trabajar para que tengan que comer. Yo tengo que trabajar, yo quiero trabajar, es algo que quiero hacer. La persona que ama a los hermanos no dice, oh, me tocó la limpieza. Dice, yo quiero ir a hacer la limpieza. No voy porque me lo pidan, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer, yo lo quiero. Hace suyo el mandamiento. La mujer dedicada de su casa no dice, oh, tengo que hacer la comida. No, es una mujer que ama a su familia y dice, yo quiero hacer la comida, me alegro, me deleito, me gozo en preparar esos platillos suculentos y deliciosos y sanos y nutritivos. El que ama no es quejoso. El que ama no hace las cosas porque las tiene que hacer. ¿Qué es lo que dice el Señor respecto del diezmo? No lo hagan por obligación ni de mala gana. Háganlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. En alguna ocasión en mi familia una persona, bueno, mi hermana de pronto, iba ahí de mala, estaba haciendo una reparación en la casa, como he sido inquieto, estaba haciendo unos hoyos ahí, iba a barrer y dice, ay, que no sé qué, y le dije, mira, si no quieres barrer, no barras, pero no lo hagas de mala gana. En la casa de mis padres es así. El que hace las cosas las hace de buena gana y las hace bien, y si no, no hace nada. Normalmente sí hacemos las cosas, pero no sé si entiendan el punto. No hacemos las cosas de mala gana, las hacemos bien, con alegría. Y no nos llevamos cuentas, ¿no? Con una familia siempre. Se trata de hacer una comida, ay, ¿cuánto das? No, pues yo 500, y yo 100, y yo... No hacemos cuentas ni vemos quién se queda con qué o quién da qué. Traes lo que puedes y lo que quieras. Y lo haces con gusto, con alegría, con gozo, porque amas a tu familia. No estás haciendo cuentas de que, ay, este dio 20 pesos menos. Este dio 5. ¿Qué es eso? Eso es falta de amor. Hago suyos, hago míos los mandamientos de Dios. Otra vez ir a predicar. No, Señor, gracias. Hay que ir a evangelizar. Vámonos. Hacer suyos los mandamientos. Eso demuestra si verdaderamente amas a tus hijos, si amas a tu esposa, si amas a tu esposo, si amas a los hermanos de la iglesia, si amas a Dios. ¿Amas a Dios?
porque esto es lo que quiero de ti, conocimiento de Dios. Dios dice, quiero que me conozcas. Ay, ese pastor latoso otra vez me preguntó, ¿en qué vas de tus lecturas? ¿Amas a Dios? Dios dice que quiere que lo conozcas. Ni siquiera te tendrías que preguntar, ni siquiera te tendrías que esperar hasta que yo te mande el mensaje que ni me contestan, muchos no me contestan. Ni eso, ni siquiera, hermano, voy bien. Hermano, perdón, hermano, lo he hecho. Orejas de tubo, les entró por una oreja, les salió por la otra. Les entró por un ojo y quién sabe por dónde les salió. Echaron a la letrina el llamado de lee, comenta, estudia. Eso es lo que quiero yo, dice el Señor. Conocimiento de Dios. Dios quiere que lo conozcas. Dios manda que leas la Biblia, no la lees, no lo amas, no te importa. No te importa. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos. Y los obedece. No es que Dios me lo mande, es que yo lo quiero hacer, es que yo lo voy a hacer. Eso es mío. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que las demás personas, por qué no te vas a manifestar a otros? ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a esta pregunta? El que me ama obedecerá mi palabra. Entonces, ¿Dios se manifiesta en quién? ¿En cualquier cristiano? No, Dios se manifiesta en el que es obediente. Muchas veces, muchos de nosotros somos un estorbo para Dios. ¿Por qué no somos obedientes? Dios no se manifiesta en nosotros porque no somos obedientes, porque somos desobedientes y flojos. No hay manifestación de Dios en nuestras vidas. No se va a manifestar Dios. La falta de obediencia igual a falta de manifestación de Dios. ¿Dios en quiénes se manifiesta? En los que le obedecen, en los que lo aman. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. No es o haremos o a lo mejor, no es y, todas son puras y. La persona que ama a Dios obedece la palabra. La persona que ama a Dios, el Padre lo ama. La persona que ama a Dios, Jesús lo ama. Y la persona que ama a Dios, Dios vive en él. Todo. El paquete es completo. El que no me ama, ahí tenemos al que ama y el que no me ama, no obedece. Cuando preparamos a las personas para el bautizo les preguntamos, ¿por qué se bautizó Jesús? No porque era pecador, sino porque era nuestro representante. Y porque fue un gran ejemplo de obediencia. Y cuando el Señor Jesús se bautiza, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Me hace muy feliz. Porque el hijo que obedece hace feliz al Padre. El hijo que desobedece es una angustia para los padres, es una aflicción para los padres, es un dolor de cabeza para los padres. Hijo, haz esto. Hijo, haz aquello. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. No dice que lo visitaremos cada domingo. Espíritu, ven los domingos. No, esas enseñanzas son bien raritas. Yo sé que hay muchos grupos cristianos que le cantan al Espíritu cada semana, Espíritu, ven. No, aquí no le decimos al Espíritu que venga porque aquí está. Ahí está. Vive.
no visita, vive. El que no ama no obedece a mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús dice, el Padre está diciendo que sean obedientes, no solo yo, el Padre. Por eso me ama Dios, dice Jesús, por eso me ama, porque soy obediente. No solo porque es su hijo, sino porque es obediente. No amen al mundo, primera de Juan capítulo 2, comienza en el versículo 15 diciendo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y tenemos a muchas personas que aman mucho el mundo. Las personas que aman al mundo no tienen el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué no te dedicas un tiempo para oración? Porque prefieres cosas del mundo. ¿Por qué no te reúnes domingo a domingo? ¿Por qué prefieres cosas del mundo? ¿Por qué no lees la Escritura? ¿Por qué prefieres cosas del mundo? Porque está bien chida la serie del Netflix, ¿no? Las de balazos. Las coreanas. El pez por su boca muere. Y tenemos esos deseos en el cuerpo, deseos malos. Codicias de los ojos. Pero todo eso se acaba y esos malos deseos se acaban. Pero el que hace la voluntad. Ahora, no solamente el que conoce. Ok, ya la conoces, qué bueno. ¿Conoces la Biblia? Qué padre. ¿La haces? ¿La hago? ¿La hacemos? No solamente se trata de conocer la Biblia, ese es el primer paso. Ahora hay que hacerla. Pero no te detengas porque de pronto alguien te dice, ay, y la lees y no lo haces. Bueno, pues estoy en el proceso, dame chance, ¿no? Porque es bien fácil criticar, somos bien criticones. Y quitamos, ay, ¿lees eso? ¿Y para qué lo lees? ¿Para qué lees aquello? Pues bueno, para empezar estoy saliendo de la ignorancia. Y además, si todo lo que leo no lo hago es peor para mí. Porque dice el Señor, mejor les hubiera valido no conocer. Porque entre más conoces, más te haces culpable delante de Dios. Ay, hermano, por eso no leo. ¿Ve? Un lugar calientito te está esperando. Y no son los brazos del Padre. Es el lugar que no se le apaga el fuego. Pero el que hace, no dice conoce, dice el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué estamos hablando? De la perseverancia. ¿De qué estamos hablando? De la salvación. ¿De qué estamos hablando? De que la salvación no se pierde. Posiblemente nunca se tuvo, posiblemente no se tiene, posiblemente no la tienes, nunca es tarde. Hoy puedes comenzar, hoy puedes ser un hijo de Dios. Acéptalo, a su voluntad. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Una pregunta que vale mucho la pena hacer es, ok, tienes muchos amigos, ¿verdad? Ay, ¿cuántos amigos tengo? ¿Cuántos son cristianos? Si empiezas a contar a tus amigos y la mayoría no son cristianos, tienes problemas. Porque tus mayores amigos, tus mejores amigos, tus principales amigos tienen que ser los hijos de Dios. Eso no quiere decir que no le hables a alguien que no sea hijo de Dios, le tienes que hablar de Dios. Tienes que conocer a personas que no conocen de Dios para que les traigas, para que les lleves a Dios. Pero no pueden ser tus amigos. No deben ser tus amigos. Pueden ser tus conocidos, tus contactos. Yo tengo muchos contactos.
Pero amigos, ustedes son mis amigos. Si hacen la voluntad de mi Padre, si hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no, pues no son mis amigos, son mis conocidos. En la iglesia he tenido muchos conocidos y tengo algunos amigos. En la iglesia. Tengo muchos conocidos. Muchas personas han venido por aquí y son conocidos míos, pero no son mis amigos, porque no hacen la voluntad de Dios. No pueden ser mis amigos. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Yo no quiero tener a Dios de enemigo. Yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Sabes cuál es un nombre para el enemigo de Dios? Satanás. Yo no quiero ser. ¿Alguien quiere ser? No, yo no quiero. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no quiero tener a Dios como enemigo. Yo se los he dicho en más de una ocasión. Yo he aprendido de la Biblia que el peor enemigo que puede haber es Dios. No lo quiero de enemigo, yo lo quiero de amigo. Dios es mi amigo. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morada en nosotros? Si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú no puedes ser amigo del mundo. No puedes. Si tú eres muy amigo del mundo, eso quiere decir que el Espíritu de Dios no vive en ti. Eres un enemigo de Dios, declarado. Declarado. ¿De qué habla el mundo? De cosas perversas, de cosas caídas, de cosas malas, de cosas corruptas, de cosas injustas. ¿Por qué? Porque el mundo está manipulado por el diablo. La falsa religión viene del diablo. La filosofía mundana viene del diablo. Las inmoralidades sexuales vienen del diablo. LGBT, XYWP y lo que se les ocurra no viene del Dios, viene del diablo. Contaminar el símbolo que Dios creó para decir que nunca más iba a destruir el mundo, el arco iris, con una cuestión ahí de todos contra todos, es una corrupción. El materialismo proviene del diablo, el amor al dinero. Y se los he dicho en más de una ocasión, Dios no odia a los ricos. No, ni nosotros los tenemos que odiar. Dios inclusive te puede dar riquezas y como se los he dicho en más de una ocasión, muchos de los hombres a los que más ha amado Dios eran muy ricos, tenían un montón de lana. Tenían mucha lana, ¿verdad? Uno de los primeros a los que Dios amó Dios y le dijo a su amigo tenía mucha lana porque tenía muchas ovejas, ¿verdad? A eso se dedicaba, a las ovejas. Tenía mucha lana. Abraham tenía mucha lana, tenía muchas ovejas. David tenía mucha lana, era pastor de ovejas. Por eso que te digo que Dios no está en contra de los que tienen la lana. David era pastor, por eso Dios lo amaba, aunque tenía mucha lana. Porque su amor no era a la lana, sino a Dios. El problema no es el dinero, dice la Biblia, sino el amor al dinero. Porque principio de muchos males es el amor al dinero. Yo no amo el dinero, le digo a mi madre, por eso me lo gasto. ¿Para qué me lo acumulo, verdad? No. Todos estos afectos, todos estos amores y la voluntad de los incrédulos son repugnantes para el creyente. Para el creyente es repugnante todo eso. Por supuesto, algunas veces nos atraen un poquito, ¿no? Como que nos sacan de onda. Cosas que están en el mundo. Pero cuando una persona se da cuenta que eso no es correcto, se siente mal y viene y le confiesa al Señor, Señor, perdóname, porque vi esto que no tenía que ver, pensé esto que no tenía que pensar, oí esto que no tenía que oír, fui a este lugar que no tenía que, tuve esta conversación que no tenía que tener. Me duele y me arrepiento, no lo voy a volver a hacer.
Y entonces, el pecado que todavía no sacamos, que todavía está ahí, nos causa muchas veces frustración, a veces enojo, tristeza. Y a veces, así como lo dice Pablo y lo leímos la semana pasada, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El cristiano verdadero aborrece el pecado. Por eso es cuando llega a pecar, se siente mal porque hace lo que odia, hace lo que aborrece, hace lo que no quiere. El cristiano verdadero no tiene el deseo de pecar, no quiere pecar. A veces peca y entonces, se siente mal cuando peca. Si tú pecas y no te sientes mal, posiblemente no eres un hijo de Dios. Si después de una majadería no te sientes mal, posiblemente no eres hijo de Dios. Si después de descuidar tu cuerpo con lo que comes, con lo que ves, con lo que haces, con lo que dices, no te sientes mal, posiblemente no eres un hijo de Dios. No aborreces eso. Te gusta, te encanta. Si te gusta, no eres amigo de Dios, eres su enemigo. No eres hijo de Dios, eres del diablo. ¿Cómo te sientes cuando llegas a pecar? Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cuando pecamos, esa es nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Queremos ocultar el pecado, chispas, que nadie se dé cuenta, que no me vayan a agarrar aquí en la movida. Y no queremos, y no queremos que salga a la luz nuestro pecado. No queremos, lo ocultamos, ¿cierto? Eso no es correcto. Nosotros no podemos preferir las tinieblas que la luz. Nosotros no podemos preferir hacer lo malo que lo bueno. Porque si nosotros hacemos lo malo, aborrecemos la luz. ¿Quién es luz? Dios. El que hace lo malo, aborrece a Dios. Por eso hace un ratito le pregunté, ¿amas a Dios? Pues con tus obras estás diciendo que odias a Dios, que lo aborreces. Digo una grosería, en ese momento estoy aborreciendo a Dios. Digo un chisme, estoy aborreciendo a Dios. Veo algo que no tengo que ver, estoy aborreciendo a Dios. Ups. Tremendo, terrible, ¿verdad? Entonces debería yo preguntarme cuánto aborrezco a Dios. No, ¿verdad? Dios me libre. Amo a Dios. Demuéstralo con lo que haces. Demuéstralo con tus acciones. La nueva vida en Cristo hace que el amor por Dios y el amor por las cosas de Dios vaya en aumento, sea nutrido. La persona que ama a Dios se examina a sí mismo y se pregunta, ¿rechazo el mundo o lo amo? ¿Rechazo las cosas que hacen las personas que no conocen a Dios o hago lo mismo que ellos? ¿Sigo sus costumbres, sigo sus religiones, sigo su estilo de vida? ¿O lo condeno? ¿O digo, eso está mal, eso es incorrecto, eso no se hace, eso no se debe hacer? ¿Por qué hago eso y por qué puedo hacer eso? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Cuando el Espíritu de Dios vive en mí, pasa eso. Cuando el Espíritu de Dios no vive en mí, pues por supuesto que amo lo del mundo, porque el Espíritu de Dios no me lleva a odiar eso. No lo odio, lo amo. Hay cosas que son atractivas para el Hijo de Dios y hay cosas que son atractivas para el Hijo del diablo. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta?
¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te goza? El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes. Sin embargo, a mí me aborrece porque testifico que sus obras son malas. Cuando las personas están en el mundo las ama. Pero cuando las personas son de Dios, son enemigas del mundo. ¿Por qué? Porque las personas siguen el ejemplo de Cristo. ¿Me dará tiempo de otra? Pues yo creo que sí. ¿Sí me da? Ya no me da. Ya no me da. Ya no me da. Nos quedamos hasta ahí, hasta la novena. Novena prueba de que una persona verdaderamente es un hijo de Dios. Ya nomás le faltan 2. La próxima semana, si Dios permite, acabamos y empezamos a hablar acerca del siguiente punto, que será la glorificación. Estamos en la perseverancia, vamos a la glorificación, una cosa hermosa y maravillosa, pero vamos a hacer una pequeña pausa el día de hoy en nuestro estudio y vamos entonces, así bien rápidamente, a ver las pruebas de que una persona verdaderamente es salva. El día de hoy vimos que el cristiano verdadero, la persona verdaderamente salva, no practica el pecado. Tiene un decreciente en cuanto a su pecado. La octava, que la persona que verdaderamente es salva, que es hijo de Dios, es obediente a Dios. El hijo de Dios obedece a Dios, hace suyos los mandamientos de Dios. La novena prueba de que una persona es verdaderamente salva es que no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino que su amor es hacia Dios. Su amor es a Dios, a la voluntad de Dios. Ve en el mundo algo perverso. La décima, ahí nomás. La décima la vemos la próxima semana. Amado Dios, te doy gracias porque el día de hoy me concedes. Tienes la misericordia conmigo y la gracia para que me des la oportunidad de hablar de ti y de tu palabra delante de tu pueblo, delante de tu congregación. Te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de ser usado por ti. Te doy gracias, Señor, por lo que aprendimos el día de hoy a través del apóstol Juan, a través de Pablo y a través de su ejemplo. Te suplico, por favor, Santo Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros en esta iglesia a examinarnos si verdaderamente estamos en fe, si verdaderamente somos tus hijos y si estamos siguiendo el patrón que nos ha mandado Dios a realizar como tus hijos. Señor, si una persona que se encuentra aquí no te ha aceptado verdaderamente, con todo entendimiento, con todo su corazón y con todas sus fuerzas como Dios, por favor convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Ten misericordia de él, de ella y sálvalo, Señor, si es tu voluntad. Pero si es un lobo vestido de oveja, te suplico por favor, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que te lo lleves de aquí. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén.